Tú eres un ser que viniste a aprender y en el camino vas teniendo las herramientas para hacerlo. Ahora, tú eliges si las tomas o no. Yo era una niña hipersensible, las que hoy llaman unas personas paz, altamente sensibles. Cuando no hay acercamiento, incondicionalidad con mamá, tú no sientes que la vida tenga mucho sentido. Mis gastritis empezaron a los 12 años. Yo era una niña con una gastritis profunda y gastritis es rabia. Entonces yo ya no sentía que pertenecía al mundo de mi mamá y ya no Tenías tu era, nuevo hogar. ya tenía mi hogar y ya mi mamá no era para mí un obstáculo, digámoslo, en mi vida. Yo empecé a enloquecerme. Primero por el miedo a engordarme y segundo por el miedo a ser mamá. Yo creo que ver a lo que le tenía tanto miedo y ver que era un niño de ojos azules que medía 30 centímetros y de 2000 gramos, dije, ¿cómo le va a tener miedo a esto? Y al día siguiente me saca No, corriendo. yo no tengo esa casta. Uno yo como actriz estaba acostumbrada a otro tipo de hombre, como más No. tú. Juan Como Carlos más, Vargas, sí, un tipo así exacto, los así de misterioso. moto, burdos, Claro, un tipo los misterioso. chachos, misteriosos. Alejandro Martínez ahí, pim, pum. Este era demasiado buena gente. En mi terapia, eso me ayuda mucho a acompañar a las personas, pero también confronta mucho a las personas. Mira, en ese momento yo me fui a un hueco profundo. Hoy en Bravísimos Sin Tapujos el podcast, una mujer a la cual conozco muy bien, de gran trayectoria, actriz, presentadora, modelo, emprendedora, empresaria y hoy coach de vida. Ha encontrado propósito en ese camino a partir de sus experiencias. Hizo una carrera y ha hecho una carrera como actriz en producciones tan importantes como Señora Isabel, La Viuda de Blanco, entre otras muchas más. Un bravísimo gigante para Ana María Hoyos. Anita, Ay, qué rico ¿cómo tenerlos en estás? casa, No, Marcelo. qué casa hermosa esta. ¿Ah? Cierto. Pero venga, voy a contar que Ay, hace Dios, ¿usted 32 va a años, es empezar? que yo ahorita pensé, viene hoy por primera vez a esta casa, pero hace 32 años yo tenía un apartamento chiquito en la 100 Lo recuerdo. y me acordé que vos dormiste en mi apartamento, ¿Qué? pero no pasó nada. No, pero es un Él titular, era ¿eh? novio de Angie Cepeda y te acabé de preguntar, ¿por qué terminaste en mi apartamento Porque durmiendo? era una Sí, fiesta, de, no sé, había varios actores por ahí de momento, creo que dice que, bueno, en la cabaña. sí, Y de señor. remate, ya llegando a Bogotá, tú dijiste, vamos a mi apartamento, tomamos algo, pero había mucha gente. Sí. La gente se empezó a ir, y yo terminé ahí, Y como tú te puse dices, colchón. durmiendo en tu casa, pero Nunca no pasó pasó nada, nada. nunca tuvimos nada. Ya. Y me acuerdo que eras novio de Angie Claro, y yo se estaba de respetaba noviado, mucho ese sí, claro, yo noviazgo. estaba de noviado y estaba en otra cosa, pero Anita, primero felicitarte por esta casa porque uno pone un pie aquí y se siente otra energía, Sí, livianita, bonita. Y bonito. este verde, ¿no? Wow, Es- es un se privilegio. construye un hogar así, ¿no? Con el tiempo. Sí, aunque ha sido un precio alto, has escuchado muchas de nuestras historias, nosotros ya llevamos acá 18 años, Wow. pero te puedo decir que en paz, como un hogar lleno de amor, llevamos 6 años nomás. De resto han Dios mío. sido luchas, trabajos personales muy fuertes. Aquí se han vivido situaciones muy dolorosas, pero también eso no te determina. Y hemos logrado, yo he ido aprendiendo por mi formación académica, por ser consteladora familiar, psicóloga holística, y también, pues, obviamente por mi riqueza espiritual, que tú no estás determinado. Tú eres un ser que viniste a aprender y en el camino vas teniendo las herramientas para hacerlo. Ahora, tú eliges si las tomas o no. ¿Y cuánto te demoras? ¿Y cuánto tiempo te Que es demoras? Eso sí que importante me parece eso. valioso. Mira que yo siento la vida es tan larga porque nos dan el tiempo para. Pero tú puedes tomarte 80 años de tu vida y hay gente que está en su lecho de muerte sin lograr pedir perdón o dar el perdón. Sí, digamos que el tiempo solo no hace No hace la el tarea. efecto, da cierta experiencia, pero Sí, hay que trabajarlo y hay que estudiarlo. Todo esto empezó y estos temas, vamos mucho atrás, con ese momento que marca tu vida, Anita, un mm, antes y un después, que es primero que todo la separación de tus padres. sí, Muy pequeñita, ¿cómo lo vives? Porque a veces uno dice, no, yo pienso en mí, en mi desarrollo, no me aguanto más a este señor o señora, pero hay un niño ahí involucrado. ¿Qué pasa en el cerebro y en el corazón de ese niño? y hay una cosa muy clara, a muchas personas se les separaron sus papás y no marcaron su vida, pero depende mucho del temperamento con el que tú llegues a la tierra. Yo era una niña hipersensible, las que hoy llaman unas personas paz, altamente sensibles. Desde pequeña todo
a todo le daba trascendencia. Yo desde chiquita era una niña profunda. Y Pues no entonces, sabía que eso tenía un nombre, sí, ¿no? eso tiene se llaman personas altamente sensibles. Ok. Y entonces, y se notan mucho porque es el bebé que llora siempre, que ve algo y se pregunta por la vida, que se cuestiona muchos temas. Y para mí que mi mamá haya sacado a mi papá de la casa fue un dolor profundo porque mi papá era el que se parecía a mí, era mi aliado. Uno en la familia, tú te das cuenta con tu hijito, Sí. él de qué lado está más, con quién tiene más O por lo empatía. menos en qué situaciones específicas, ¿no? El juego brusco es con papá, pero el Pero cuando con... hay dolor, quiere el abrazo de mamá, quiere la caricia de Exacto. mamá. Esos Y en roles mi ahí. caso, mi mamá era la rígida, la dura, la seria, la que ponía límites. Ay, y cuando me han sacado a mi papá, con el que podía llorar, con el que me podía sentir vulnerable, para mí fue un dolor grandísimo. Y yo sentí que ella se había convertido en mi enemiga. Entonces, mi mamá y mi papá se separan cuando yo tengo 11 años, una edad coyuntural en la que tú estás terminando de formar tu personalidad y yo no me siento empática con mi mamá, ni siento que tenía a alguien en quien podía confiar. Como que sentía que yo le hablaba de mis dolores y los minimizaba, pero no sufra por eso, ya, a ver, siga adelante, no pasa nada. Y para mí eso fue muy doloroso. Entonces empecé a hacer una guerra con mi mamá desde la adolescencia muy fuerte y tú sabes que como experta en el mundo sistémico, en Sí, el sistema sí. familiar, entiendo hoy que si tú no estás en paz con la mamá, ¿Qué se afecta ahí específicamente? Porque cada se género afectan las tiene... ganas de vivir, Ok. las ganas de vivir porque es el origen de tu vida. Entonces empiezas a perder el sentido de la vida. Cuando no hay acercamiento, incondicionalidad con mamá, tú no sientes que la vida tenga mucho sentido. Entonces yo te quiero decir una cosa, mis primeros pensamientos suicidas empezaron a los 11 años, En ese momento. en ese momento. Yo recuerdo al día siguiente de irse mi papá de la casa, a mí me dio una migraña que me tuve que devolver del colegio y yo empecé a coger una hoja y yo pintaba calaveras, yo he sido muy artista siempre y decía, me quiero morir, me quiero Ay, morir. Anita. Para mí había perdido sentido de la vida sin este personaje tan valioso en mi vida. Claro, con los años entendí las razones por las que se fue, por las que mi mamá no se sentía cómoda con él, pero para la niña era su héroe, era su ser confiable, era toda mi fuerza. Y ahí empezó un proceso muy fuerte, muy fuerte. Fui muy agresiva, empecé a tener rabia, tú empiezas a tener rabia con la vida, te empiezas a enfermar. Mira que mis gastritis empezaron a los 12 años. A mí, yo era una niña con una gastritis profunda y gastritis es rabia. Gastritis de rabia. Dijiste que con relación con mamá no funcional se afectan. Las ganas de vivir. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro La salud síntoma? La es salud un de... ítem, la salud física, porque es la vida. Porque Ok. cuando tú no estás aferrado a la vida, empieza el cuerpo a expresar lo que está pasando y la molestia que está pasando dentro de ti. ¿Y en ti cómo se manifestaba? ¿Gastritis dijiste? Gastritis, me acuerdo que en un lapso de 2, 3 meses yo dejé de ver, es decir, no me quedé ciega, sino que pasé de que yo no necesitaba gafas a que yo miraba el tablero y yo decía, no veo. O sea, empecé a no ver. Y eso tiene mucho que ver con no querer ver la realidad, lo que estaba pasando Todo con está mi papá. ligado. No todo, impresionante. Em, Me comía las uñas y me comía las uñas que sangraban y eso es rabia con mamá. Imagínate que los mamíferos tienen las garras para poderse proteger. Cuando tú, dentro de esta parte instintiva, que era la rabia que yo tenía porque mi mamá me había sacado a mi papá de nuestra vida, Eso digámoslo era tu así, verdad. se supone que para no agredir a mamá el niño se come las uñas, pero en un acto de rabia, es, le quiero hacer daño y yo me sangraban las uñas y era rabia con ella y entonces me comía las uñas para no hacerle daño. Bueno, ahí está lo que pasó. Mm, Ya después viene un diagnóstico, total, ¿cierto? Que te dan específico. sí, Que varios diagnósticos. varios diagnósticos, no me va a tener mucho ahí, sino en la solución, en la luz al final del túnel, en esa relación con mamá. ¿Cuánto tardó? ¿Qué etapas se vivieron? ¿Y cuándo tú dijiste, ya, estoy conciliada con mamá? ¿Cómo se vive eso? Eso se vivió, yo tengo 53 años y eso duró hasta los 40.
fueron 40 años. Dios Entonces, lo mío. primero fue una guerra total desde los 11 hasta los 18 cuando me voy de la casa. Y me voy de la casa cuando aparece la posibilidad de ser actriz. Llega Liumar a Medellín, me llama y me dice, oye, te estoy buscando para un personaje. Fue una cosa muy mágica. Me vengo para Bogotá de un día al otro. Y ahí la distancia entre las dos empezó por lo menos a dejar esos roces diarios, pero yo ya empecé a tener una independencia económica. Yo me caso con Orlando Pardo a los 2 años de estar en Bogotá. Entonces, yo ya no sentía que pertenecía al mundo de mi mamá y ya no Tenías tu era, nuevo hogar. ya tenía mi hogar y ya mi mamá no era para mí un obstáculo, digámoslo, en mi vida. Pero es con los años cuando empiezo a ver tantas crisis emocionales, depresiones, yo tuve depresiones por muchos tiempos y varios intentos de suicidio, que ahí es donde yo entiendo, como consteladora familiar y como experta en pedagogía sistémica, que si yo no sanaba el origen de mi vida, que era mi madre, yo siempre iba a quererme ir de la vida. Porque es que nuestra madre es la líder. Imagínate que tú llegas a un colegio, ¿sí? Tú llegas el primer día de jardín con tu maletica a que te abran la puerta de ese jardín. Y quien te recibe es una persona hosca, dura, que te regaña, que te dice, váyase para allá. Yo te pregunto, ¿al día siguiente tú quisieras ir a ese jardín? No te provocaría. Eso nos pasa a quienes no tenemos buena relación con mamá. Mamá es nuestra líder en la vida. Y si no estamos congraciados con ella, si no sentimos lo que se llama en psicología un apego seguro, yo me quiero escapar todo el tiempo de ese colegio. Qué profundo lo que estás diciendo. Bueno, esto en cuanto al tema, digamos, espiritual, Ujú. de cosas que había que sanar, todo ese proceso que nos estás contando. Pero vamos ahora al tema profesional, Sí, porque en esos momentos de subidas, de bajadas, estabas en tu momento, total, protagonizando imagen de total. muchas marcas, la fama, también exigencias, que hay que estar delgado, que hay que cumplir unos estándares. Empezaba una presión adicional Sí. externa y digamos que A mi profesional propio conflicto. a lo que ya Sí. traías y cómo ese cóctel empieza a explotar. Ay, es que ese cóctel realmente alucina. Tú alucinas en el mundo artístico y tú que lo has sido toda la vida, lo sabes, eh, porque no te hace ser tan consciente de que estás como con la mente y el corazón distorsionado, sino que para mí ser actriz era, yo estaba en mis aguas, yo estaba cómoda, porque ahí podía jugar, podía hacerme la loca sin que se notara tanto. ¿Qué Ser era? agresiva, como un acto de los artistas somos así. Yo me vestía distinto, si tenía una relación de pareja y explotaba, era mi personaje, ¿me entiendes? Entonces yo podía, perdón, la cagué, es que qué pena se me salió Mm, el personaje, pero yo puedo volver a ser. Entonces yo siento que para mí, para Ana María Hoyos, estar en el mundo de la actuación fue muy peligroso, porque me di permisos que si hubiera estado viendo una vida más común, no los habría podido tener. En la actuación nos podemos permitir excentricidades emocionales, personales. Yo no sé si lo que estoy diciendo es ilógico, pero me parece que los artistas podemos ir a límites que parecieran estar permitidos. Y eso me lo creí yo. sí, y es que uno tenía esa referencia, ¿no? De los Claro. grandes íconos del rock, y el uno, Ozzy Osbourne, y el otro, medio rebeldones, así uno decía, oye, yo soy Yo puedo estar artista, así. yo puedo estar por ese lado Y yo también. recuerdo muchos colegas, cantantes y artistas que nos vestíamos raro, pero era como un estilo, o sea, ser artista tenía como ese sello. Entonces a mí no me sirvió mucho, pero me lo gocé mucho. Yo disfruté demasiado ser artista. Cuando pude ser cantante también, porque también grabé un disco, yo me acuerdo la montada de los shows y poderte tú sentir que puedes hacer cosas extraordinarias, estaba totalmente en mi zona de confort. Claro. Entonces, realmente, si me imagino que vas a ir a eso, el día que a mí mi pareja, que soy mi esposo, me dice que él no puede estar con una actriz, yo creo que ahí mi vida se partió en dos. ¿Tu actual pareja te dijo eso? Claro, Juan Manuel me dijo eso. ¿Tú no sabías eso? Momentico, ya vamos para allá.
Ya vamos para allá porque yo quiero ponerle Caminito, aquí, sí, caminito, quiero un sí. caminito aquí porque esa etapa tuya de gran estrella de la televisión, porque salías en todo lado, porque estabas en las novelas más vistas, señora Isabel, rompió La Viuda de La vida de Blanco. blanco, Dios mío. Eran Yo era la series que mala por tenían excelencia. 40 puntos de rating, 51 puntos de 51 rating. puntos de rating, todo el país viéndolo, en el ojo del huracán. Mm. Y viene esa presión de la delgadez, Uy, sí. de un estándar y viene tu embarazo. Mm, ¿Qué pasa en esa cabecita? ¿Cómo esos tres, tercera pata mm, del trípode, porque era trauma con mamá, sí. presión de delgadez, de De estándar perfección. y embarazo? Otro cóctel. ¿Cómo explota? Digamos que antes de yo quedar en embarazo, yo llegué a la televisión y empecé, justamente mis colegas eran Angie Cepeda, Margarita Rosa de Uf, Francisco, Juanita Costa, qué todas hermosura de mujeres, qué mujeres. hermosuras de mujeres, usted Dios que las mío. conoció bien. No tan bien, ¿eh? No, Profundamente. momentico, no, pues no me vas a vender así, hombre. Mujeres de unos, Sí, yo no. no soy muy alta, Ok. mujeres de unos 70, unos 75, con seguramente 50 kilos encima. Y yo venía de Medellín con esta cultura traqueta. Yo no era operada, pero yo era exuberante, Sí. sí, de caderas grandes, de busto grande, que Curvas. yo me sentía una mamacita en Medellín. Pero cuando yo llego a Bogotá y las empiezo a ver a ellas y me empiezo a ver en televisión, que la televisión tiene una característica, tú sabes, todo lo que esté encerrado en un cuadrado, Sí. la imagen tira hacia arriba y tira hacia los lados. Ujú. Entonces yo me veía Más muy gruesita. gruesita y yo dije, no, me toca empezar a adelgazar. Pero por mi personalidad, yo ya tenía varios diagnósticos, entre ellos hay uno que se llama el borderline o el límite de la personalidad, donde uno no tiene límites, ¿Qué? para nada. Entonces yo no tenía límites para comer. Entonces, Ana María Hoyos, y todavía esto es como los alcohólicos anónimos, Marcelo, o sea, Hay que yo irlo todos los días, llevando. no, esto es de toda la vida. Yo no soy una exbulímica, yo soy una mujer que tengo que trabajar mucho control sobre lo que como porque yo podría comer sin fondo. Yo me podría comer una bandeja paisa, después un pollo frito, después una pizza, sin sentirme llena, Por ese diagnóstico por del ese límite de la diagnóstico del personalidad. límite de la personalidad. Entonces yo comía en exceso, pero como no era capaz de parar de comer, yo sí lo que podía controlar era qué salía de mi cuerpo. Entonces empecé a tomar pastillas, laxantes, empecé a tomar jarabes, jaleas, a inducirme el vómito. Y esa era la forma como yo mantenía un poco mi peso, ¿sí? Cuando a mí me ofrecen La Viuda de Blanco, que fue el estrellato mayor, era con un actor internacional, con Osvaldo Ríos, ya me habían llamado de Telemundo a hacer una novela. Yo para ese entonces pesaba 47, 48 kilos, estaba en mi mejor momento físicamente y yo ya estaba casada con Orlando, llevábamos un año casados y quedé en embarazo. Y en ese momento, ya cuando tú estás en embarazo, tu mente, yo lo que he entendido es que mi mente comprendió que yo no podía evitar una panza. Cuando tú no estás en embarazo, tú puedes decir, yo controlo lo que salgo, lo que no salga. Pero cuando tú sabes que estás embarazada, inevitablemente, por delgada que estés en un embarazo, te vas a engordar. Es así. Yo te quiero decir una cosa, yo entré en la locura mental más grande que yo he tenido. O sea, yo empecé a enloquecerme. Primero por el miedo a engordarme y segundo por el miedo a ser mamá, porque yo era una mujer que estaba absolutamente feliz siendo artista, ganándome el dinero que nos ganábamos en esa época, Uf, Marcelo, porque es que era mucho el sí, dinero sí, que nos sí. ganábamos. Hay que decirlo. Sí, ya me habían ofrecido Estados Unidos y yo dije, ¿cómo así que yo estoy embarazada? Esto me frenó mi vida en seco. Adicional, quedaban todavía 5 meses de grabación de la novela y yo empecé, y mira cómo uno somatiza, por eso todo lo que está inconforme en el cerebro se somatiza en el cuerpo. Empecé mi embarazo y no paré de vomitar. Yo grababa y vomitaba 7, 8 veces en un solo día de grabación. Entonces me dio algo que se llama hiperemesis gravídica por haber
Por vomitar tanto, pierdes todos los electrolitos, todos los minerales o los oligoelementos. Empiezo a estar hospitalizada permanentemente y empiezo a entrar en una crisis emocional entre el malestar físico y el miedo a ser mamá a los 21 años. Ay, ay, Ganándome, es que Ana. si yo les digo, no, es que yo no te tengo que decir la cifra, tú sabes cuáles No, cifras se eran. manejaban Pero es unas que eran unas cifras, cifras que claro, yo en estos días dije, voy a hacer cálculos, ¿cuánto me ganaba yo a los 21 años? 123 millones de pesos mensuales. Pues con la plata de hoy, claro, hecho pasando el cálculo al día de hoy, yo decía, exacto. ¿qué hace una niña con 21 años? Ganándose 123 millones de pesos, distorsiona la cabeza y además te empieza a hacer creer que eres dueña del mundo, pero como te digo, ya tenía un contrato para Telemundo con una novela. Entonces, ahí yo empiezo a rechazar inconscientemente mi embarazo. Ese rechazo salía en forma de vómito, salía en forma de enfermedad. Yo estoy grabando La Viuda de Blanco, eso fue terrible. Un día yo recuerdo que yo tenía muchas escenas y eran en Mosquera. Yo tenía que grabar unas escenas en las que el personaje se suicida, se intentaba suicidar. Justamente. Sí, señor, se intentaba suicidar. Ella se Y mete a un lago y se va ahogando. Y yo entré en un estado de angustia, yo tenía esas grabaciones el lunes y yo el domingo a las 5 de la tarde me acuerdo que le dije a Orlando Pardo, Orlando, yo me voy ya para Medellín, mira cómo ahí mismo el ser humano busca a mamá. Me fui a buscar a al mamá, origen. al origen. Cogí un avión, teníamos tanta plata que no importaba cuánto costaba el tiquete. Llego allá y toco la puerta. Mi mamá sabía que yo estaba embarazada, pero no me había visto. Y cuando me ve, se pone a llorar y me dice, ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué estás así? Yo ya llevaba vomitando tanto tiempo, unas ojeras, flacura. Cuando tú te imaginas a tu hija con un mes de embarazo, por lo menos Deshidratada. linda, rosadita, Sí. no. Me llevan a la clínica y me quedo hospitalizada. Orlando tuvo que hablar con la producción. Ana María está en Medellín, está hospitalizada. ¿Cómo así? Tenemos solamente 6 días de novela. ¿Qué hacemos? Y empiezan a llamar a los médicos. ¿Cuándo puede salir de la clínica? ¿Cuándo puede? Esto yo nunca lo he contado. Y quiero decir que se portaron bien, no fueron, digamos, inhumanos. Yo entiendo que había mucho en juego. Yo estaba hospitalizada y esto era todos los días. ¿Cuándo sale? Hablando con los médicos, tenemos una producción parada, esto vale todos los millones del Ah, mundo. Y dicen, ella puede salir, pero no puede montar en avión. A los 2 días me sacan y se va toda la producción por carretera, llevar todo lo que ustedes saben que implica una grabación. Yo Dios. me acuerdo que me tocó grabar con Osvaldo, con Danilo Santos. Bueno, éramos muchos actores, me maquillan, ni me pegaba el maquillaje de lo deshidratada que yo estaba y de lo enferma que yo estaba, con una enfermera y un médico al lado. Aprenderme las líneas fue un caos, me las aprendí 5, 4, 3. Yo decía mis líneas y me desmayaba. O sea, terminaba la línea y yo caía de la debilidad, temblaba, el cuerpo colapsaba. Esto fueron 5 o 6 desmayos. Mi mamá fue conmigo a la grabación y en una acostada con el médico ahí me dijo, hija, ¿qué decisión vas a tomar? O sea, ¿es esto o tu embarazo? Y en ese momento me tocó decir, lo siento, salgo de la producción. Esto fue, o sea, yo no recuerdo que en una novela hayan tenido que cambiar una actriz y además la protagónica. Esto fue un caos, pues imagínate, esto es RTI, llaman allá, Ana María renunció, Ana María no puede seguir en cuestión de. Nacía la alianza RTI Telemundo. Sí, Esa exacto, por eso yo alianza ya que tenía. fue poderosa por lo menos una década. Claro, y yo ya tenía por eso personaje para Telemundo. O sea, Ana, ¿tú sabes lo que era eso? A los 21 años, tú Dios. decir, se me acaba de acabar la vida. Esa fue mi sensación. Claro. Esa Así fue mi como cuando sensación. niña dijiste, Se me esta acabó la mujer vida. sacó a mi papá de la casa, ahora tu mente te decía, se me acabó la No lo vida. has explicado mejor. Y cuando yo renuncio, yo sentí paz, porque se me quitó ese peso de tener que seguir grabando y poderme como dedicar a esto, a malestar que estaba viviendo. Yo me acuerdo que esa noche yo vi la novela y estaba conmigo. Al día siguiente yo vi la novela y estaba yo. Al quinto día que salió Tania Falqué reemplazándome. Tania Falqués, Tania Falqué fue la que me Dios reemplazó. mío. Y como si nada, ¿no? Un día Claro, apareciste tú y el le otro día pusieron el era, pelo como yo y ella sí, empezó a hablar como yo hablaba, que yo tenía un personaje así. Mira, en ese momento yo me fui a un hueco profundo, porque ahí vi materializado el se acabó mi carrera. soy reemplazable, viene otra y lo hace y no Exacto. pasa nada. Allá no pasaba nada, pero acá pasó todo.
Desde ahí no me levanté, no paré de llorar. Rechacé eso que estaba creciendo en mí, ese bebé que estaba creciendo en mí. Y empezó una crisis depresiva, que esto fue con psiquiatría, medicación psiquiátrica, con decirles que yo había empezado ese embarazo en 47, 48 kilos. Para ese momento yo pesaba 43 kilos. Habías bajado. En un lapso, o sea, yo ya tenía 3 meses de embarazo. Em, la verdad es que no me quise levantar, yo no quise asumir en qué estaba. Orlando Pardo se portó muy bien, de verdad me cuidó en la medida en que podía. Él estaba grabando acá en Bogotá Hombres, entonces él iba cuando yo no podía. em, y la verdad, yo no quería levantar cabeza. Yo sentí que esto era un peso muy grande que me habían puesto, esto de ser mamá, esto de llevar un bebé. Yo me sentía en un nivel de inmadurez emocional para hacerlo, fue terrible. El hecho es que cuando tenía 5 meses de embarazo me intenté suicidar. Vuelvo al tema de no estar aferrada a la vida. Cogí un carro a querer huir, huir del malestar. Yo, a pesar de lo formada y estructurada que estoy, yo he descubierto que eso es lo que yo tengo que trabajar. A mí me cuestan las dificultades. Me cuesta afrontar las dificultades y yo siempre prefería huir. La gente dice muy valiente el que se suicida. No, todo lo contrario, somos unos gallinas que no queremos afrontar las dificultades. Cogí un carro, no lo recuerdo, sé porque alguien que iba detrás me lo contó en la autopista y que yo iba en el carro y que de pronto me tiré de frente contra un muro. El carro fue pérdida total y estamos vivos de milagro porque había un propósito. El niño nació pues mucho antes de tiempo, obviamente, incubadura mucho tiempo. Y la verdad es que es increíble, pero el día que Juan Miguel nació, Juan Milagro, como le digo yo, ese día se me quitó la depresión. Yo creo que ver a lo que le tenía tanto miedo y ver que era un niño de ojos azules que medía 30 centímetros y de 2000 gramos, dije, ¿cómo le va a tener miedo a esto? Y yo me acuerdo que fueron 20 días en incubadora que yo parecía médico. Yo me apersoné, era niño canguro y yo empecé a decir, Sí, puedo con este bebé, esto es muy chiquito, yo tengo que poder. Y me empecé a volver una mamá presente y empecé a decir, sí se puede, no pasa nada, no soy la primera mujer de 21 años que tiene un hijo, además la tengo casada con un hombre que me ama, que quiere que te al estaba niño. apoyando. Claro, Orlando fue una belleza, pero yo creo que Orlando nunca superó lo que pasó. Él nunca lo hemos hablado, ni creo que sea una conversación que quiera él tener conmigo, pero para él tuvo que haber sido muy duro. Para él tuvo que ser muy duro cuando el médico le dijo: "Es que ella se intentó suicidar y hay que internarla en una clínica psiquiátrica". Yo me acuerdo la cara de Orlando diciendo: "No, en una clínica psiquiátrica no". No, porque él no se imaginaba yo creciendo mi barriga en una clínica llena de personas, con Con problemas, bipolaridad, con sí. temas mentales. Le rogó a mi mamá, dijo: "Yo estoy grabando a Cecilia, pero por favor dejemos a Cecilia, a mi Ana María en la casa, cuidémosla". Eso sacaron todos los cuchillos, todas las cuchillas. Eso se volvió súper tensionante para todos los que estaban a mi lado, porque ella es una bomba de tiempo, ella hay que cuidarla. Porque además yo había dejado de tomar la medicación, yo arbitrariamente la dejé de tomar, y cuando tú dejas de tomar la medicación psiquiátrica, esto se vuelve un rebote en el cerebro y en el cuerpo impresionante. Entonces, en realidad, bueno, terminé de pasar el embarazo, nació Juan Miguel. Nos separamos ahí mismo con Orlando, o sea, porque además yo muerta de miedo de volver a la casa con Orlando, yo me quedé en Medellín mucho tiempo, como que mi mamá me ayudara a criar esa cosita. Entonces Orlando era: ¿cuándo vienen a la casa? ¿Cuándo vienen a la casa? Yo llegué como 5 meses después. No, ya la relación estaba muy destruida. Él con justa razón tenía también ya sus enredos por otros lados.
Y el matrimonio no aguantó, pero nunca terminamos mal. Siempre fue con mucha gratitud. Yo le agradezco mucho a él que fue muy amoroso conmigo, que nunca me reclamó. Ese Sí, qué momento, fuerte, ¿no? ¿no? Pues mira que ahora que lo Sí, mencionas, fuerte. ahora que lo mencionas, no estaba por ahí la línea, pero has hablado del apoyo de Orlando Pardo en ese momento tan crítico y de Juan Manuel Casas, tu Uy, actual sí. pareja, 2 hombres Uy, que no. Dios te regala de una manera, o Sí, sea, porque no cualquiera está ahí y aguanta y soporta la subida, la bajada, el tema psiquiátrico, eso no es para cualquiera, no es muchos hubieran podido decir: usted al día siguiente me saca "No, corriendito. no, yo no tengo esa casta, yo rindo honores a Orlando y a Juan Sí. Manuel hoy", porque yo te No, lo de juro, verdad. a las 2 primeras señales yo digo: "Mi amor, qué pena, muy lindo Tú todo, con tu pero locura, sí, es suficiente loco estoy yo claro. para tener también que esto, ¿no?". Muchos haríamos eso, o no sé si lo haríamos, pero yo quiero enaltecer este par de hombres, Sí. Anita, que te enseñaron a ser familia, que aguantaron hasta el último segundo y que, bueno, hoy en día miras hacia atrás y dices, apareció un Juan Manuel Ah, que te dice ahora sí la frase, yo con actrices no, ¿y qué empieza a pasar? y él sabía por qué lo decía, y él sabía por qué lo decía, porque de Claro. alguna manera él no sabía yo muy bien quién era, él no era muy farandulero. Cuando Kenny Delgado es primo de él, y entonces Kenny me presenta a Juan Manuel y le dice, ella es una actriz, pero él no sabía muy bien yo quién era. Y yo que me creía la diosa del universo, claro, ya para ese entonces Juan Miguel tenía 2 añitos y medio, yo separada Ok. con Orlando desde hacía 2 años, Lo iba llevando. muy buena Ya habías relación. conciliado un poco ese tema de la maternidad, ¿no? Sí, no, yo Ya ya estabas era una metida. mamá Sí, al 100% porque esa eso parte sí, estaba ya acuérdate chuleada. que mi característica era el borderline y yo en lo que me meto es como una obsesividad por las cosas y Ok. las hago bien hechas. Entonces me metí a ser mamá, la mamá más presente, más consciente, la representante de grupo, me sabía todo de mis hijos. O sea, realmente yo he sido muy presente en las cosas que vivo. Y cuando conozco a Juan Manuel, un ingeniero mecánico, vestidito así como de saquito ancho con bigotico, yo decía como que yo me acuerdo que le dije a Kenny: "No, No, Kenny, no no legué. jodas. Ese man está para una gerente de banco, pero no para mí, ¿no? ¿Qué es eso?". Yo me acuerdo que el día que me conoció, Pero está era gerente, hombre. yo de bota de cuero de culebra, con piercing, con la cosa grande aquí, con el escote, y yo: "No, Y ese man por para mí, no jodas. No, no jodas". Claro, yo siento, él a ay, veces con su Anita. ego dice: "Yo No, tampoco te quería para casarme", pero yo sé que para Juan Manuel yo fui un volcán, o sea, pero cuando por le llega esta vieja favor. y yo con yo bien extrovertida y bien así, y yo: "No, usted no está para mí, no, yo no", yo le hablaba así. Pero imagínate que pasó una cosa muy linda y es que yo hacía 2 meses le había escrito una carta a Dios. Ok. Como ya llevaba tanto tiempo sola con Juan Miguel, yo sí le dije, yo en todo caso soy paisa, las paisas tenemos un tema de familia, de Mm, ser mamás muy arraigado en nuestra cultura. es así. Y yo sí dije, Dios, yo quiero hacer familia y yo quiero, hoy entiendo que así no se debe pedir un hombre, pero yo sí cogí, hice una carta como si fuera una lista de mercado. A ver, ¿cómo lo quiero? Entonces empecé a decir, más de un 80, estilo italiano, y empecé, que tenga un hijo y esté separado para que sepa lo que es estar separados. Y empiezo, que tenga una La relación María. hermosa con su mamá y su papá. Ok. Bueno, empiezo a poner una cantidad de condiciones. Y yo recuerdo que yo dije, ¿y yo cómo voy a reconocer a ese man? Entonces escribo, postdata, Dios, que maneje un Gol rojo. No. Sí, te lo juro. Yo estaba haciendo en ese entonces una novela con Luis Fernando Hoyos. Ok. Luis Fernando Hoyos tenía un Golf azul y a mí Luis Fer me parecía un bacán. Él era casado con Loti, está casado con Pero Loti, por claro, favor, Loti, pero jefe. él despertaba. Yo tengo varias amigas que decían Claro, Luis Fernando Hoyos, sí, papacito, pero más que papacito, interesante. la esposa iba mucho a la producción y yo decía, yo quiero un esposo así, como él. Me parecía un hombre que la amaba, que la cuidaba. Y yo decía, mi hombre está en un Golf, pero no azul, rojo. Bueno, imagínate que Juan Manuel me va a recoger. Llega a la casa y no llegó en un Golf rojo, llegó en un Skoda vino tinto. Había acabado de llegar ese carro a Colombia, pero lo estaba estrenando. Entonces yo me meto y digo, ay, tan lindo tu carro. Yo estaba comprando carro y le digo, ay, tan lindo este carro, ¿de dónde es? Ay, es español, no sé qué. Yo, tan chévere. ¿Y qué carro tenías? Y me dice, un Golf. Y yo, ¿un Golf? ¿De qué color? Y me dice, rojo. Y yo, ay, no, este man no. No, no, este man no. Este man no, este Seguro man que era no. rojo, No, rojo, o era vino tinto.
no. Y yo decía, no, no, Dios, no Era pues, fucsia. seguro que es este, no. Y empiezo a conocerlo y veo que era el hombre de la carta. ¿Qué? Y yo decía, no puede ser. ¿Y por qué no me gusta tanto? Ay, no, claro. Uno como, o yo como actriz estaba acostumbrada a otro tipo de hombre, como más Claro. tú, Juan como Carlos más, Vargas, sí, un tipo así exacto, los así de misterioso. moto, burdos, Claro, un tipo los misterioso. chachos, misteriosos. Alejandro Martínez ahí, pim, pum. Este era demasiado buena gente, demasiado buen ser humano. Yo me acuerdo que en la primera conversación, el día que me recogió, me dijo, no, es que si tú quieres, porque yo dije, no, a mí me gustan los hombres que me den duro. Yo me acuerdo que le dije, que me den duro, que Anita. sean fuertes, de carácter. Me dijo, ah, no, entonces ese hombre no soy yo. ¿Qué? Me lo dijo él. Entonces ese hombre no soy yo. Pero hablando y hablando esa noche, me acuerdo que pasaron muchas cosas. ¿Está muy larga la historia? No, está ¿Sí? buenísima. Bueno, Mira cómo oiga está pues, todo mire lo que así. pasó. Está todo el equipo así. Mire lo que pasó. Yo trabajaba con Vanessa Navarro en ese entonces. Ella se va a ir a vivir a Estados Unidos y ella me dijo, Nanita, para poderte dejar a ti a cargo de la empresa, yo necesito que vayas donde, yo nunca había ido donde una, esas que leen la carta astral, como una astróloga. Sí, sí. Y yo ahí, Vane, me dijo, no, te Carta tengo que hacer la carta astral. astral. Y me Dios. hace la carta astral y la señora de la carta astral me dice tres cosas, pero esto te lo digo que fue un mes antes de conocer a Juan Manuel. Ok. Yo escribo la carta, voy donde la astróloga y me dicen tres cosas. Me dice, tú no vas a seguir siendo actriz. Y ¿yo? Pues si yo me gano millones, pero si yo soy famosa, pero si yo tengo contratos, no vas a seguir siendo actriz. Y yo, ¿qué? Segundo, tu mamá está haciendo un cáncer. Necesito que le des este libro a tu mamá. ¿Mi mamá un cáncer? Y tercero, vas a conocer dos hombres. Los dos son escorpión, pero tú eliges. Con uno tienes una vida de largo vuelo y familia, con el otro no hay futuro, pero tú eliges. En ese momento yo estaba saliendo con un escorpión, exnovio de Vanessa Navarro. Óigame pues, era un escorpión, de esos Sí, hombres pero que te eso es dan un... duro, de los que le gustan a uno, de los Sí, así, sí, que un sí. día te llamaban y otro día no, Sí. que un día lo veías saliendo con otra y después Unos contigo. estrategas. Sí, pero que tú sufrías y decías, lo voy a Pero qué lograr, rico. ese es para mí. Y me conozco con este, el día que él me invita en su carro y llegamos y todo, y yo le digo, ¿y tú qué signo eres? Me dice Escorpión, y yo le digo, no, Pero Dios mío. este no puede ser el escorpión, no. Además, porque los escorpión ¿Qué es tienen fama de ser esto? de un carácter muy, y este se veía mansito, mansito, se veía Escorpioncito. mansito, se veía mansito. Ay, cuando lo del escorpión, lo del golf rojo, entonces yo empiezo a salir con él, y me acuerdo que yo seguía saliendo al mismo tiempo con este otro personaje, y un día yo digo, a los 15 días, le digo, ¿sabes qué? Camilo, se llama así, conocí a una persona que sí me valora. Te voy a pedir un favor, ni nos llamamos, ni me llamas tú, ni te vuelvo a llamar yo. Colgamos, dejamos de hablar. Nunca más me llamó en la vida y dije, me la voy a jugar por este hombre. Le corté el pelo, lo llevé a la peluquería, hicimos todo. Yo dije, no, tengo que hacer que me guste. Este hombre me va a gustar. Si usted me lo está mandando Dios, este me va a gustar. Mire, yo les Ana quiero María, decir, no, hombre, qué yo hombre. les quiero decir, Te lo ¿qué? llevaste de un extreme La gente, makeover. pero le voy a decir una cosa, tú conoces a Juan Manuel, es un churro. Sí, Que pero en mis redes claro. sociales la gente Ah, muere, él le no era así. coquetean. Él no era Él no así, era se los así. juro que no era así. Yo lo hice, dice Él no Anita. era así, o sea, seguramente tenía su potencial, pero era demasiado buena gente, vestido como raro. Bueno, en todo caso, yo al mes y medio ya estaba enloquecida por este hombre, tan enloquecida estaba que el hombre ya ve que la cosa va en serio. Yo le propongo matrimonio Tú como al mes y mujer, ¿eh? medio, Ah, le digo, yo mira. quiero que nos casemos, vámonos a vivir, no sé qué, ta, ta, ta. Y él me dice, pero ¿sabes qué? Es que para mí que tú seas actriz es dificilísimo. Y yo, ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Si ese era el plus mío de la vida. El ser actriz era la razón por la que tantos hombres se fijaban en mí. ¿Cómo así que hay un hombre al que le parecía que yo ser actriz estaba mal? Y me empieza a decir, para mí no es fácil, yo soy ingeniero, yo esto no lo entiendo, a mí no me cuentes el cuento de que uno se besa y no pasa nada. Él era un poco celosito Ah, y me habla de una forma y me dice, mira, tú eres un ser maravilloso, yo sí quiero hacer familia contigo, ta, ta, ta. Y me convenció. Y ese día le dije, está bien, yo dejo de ser actriz. Y como soy como loca en las decisiones, ese día me acuerdo que 4 días después me llaman de Caracol para algo em, y yo digo, no, me retiré de la actuación. ¿Cómo así? Tenía 26 años. 26 años. Anita, qué decisión. Y bueno, y empecé al año, ya tenía 2 hijos. Y ahí es donde Dos empiezo, más.
Sí, claro. Juan Manuel y yo tenemos 2 hijos, o sea, nosotros nos fuimos a vivir y ahí mismo yo quedé en embarazo, ese bebé se perdió y después tuvimos a María José, y a los 6 meses de estar con María José tuve otro bebé, y hasta ahí todo iba muy bien porque yo dije: "Voy a ser mamá, esposa", todo súper feliz. Pero la vida va siguiendo, yo perdí mi independencia económica, él me dijo: "Confía en mí, no pasa nada", yo tenía muchos ahorros, pero los ahorros después de 2 3 años se van acabando, y ya empecé yo a decir: "¿Y yo por qué es que no puedo actuar? ¿Cómo así? Pero es que si tú habías dicho, pero si estábamos haciendo una familia, pero ¿y por qué? ¿Pero por qué? Yo tengo 28 años, ¿por qué no puedo ser actriz? ¿Yo acaso soy una prostituta?". Y empecé a molestarme. Yo decía: "¿Es que tú acaso me sacaste de un prostíbulo? No, es que ser actriz no es ser prostituta". Sí, pero tú dijiste que. Mira, yo empecé a recular. Esa decisión no fue fácil y Ah, sé que fue impulsiva y en teoría tenía una intención de amor, pero es que era dejar mi esencia, era dejar donde yo me sentía cómoda, donde me sentía libre, donde me sentía importante. Y claro, en este hogar yo me sentía que era la mamá de los chiquitos, pero me faltaba acción, me faltaba emoción, me faltaba independencia. Y ahí vienen otras muchas crisis emocionales en donde yo lo culpo a él y vienen, bueno, ya intentos de suicidio más, muchas crisis, mucha agresión de mí hacia él, mucha rabia, mucho dolor, rabia también con los niños a veces, porque yo sentía, pero ¿por qué dejé todo? Me molestaba lo que pasaba, la dinámica de familia era muy difícil. Y eso fueron los primeros 18 años de relación de pareja. Ya llevamos 26 años juntos y como te digo, solo los últimos 6 han sido buenos porque yo ya he hecho un proceso muy grande ahí. Tuve que aceptar que había tomado una decisión, a mí nadie me la había impuesto, me la propusieron, pero yo la acepté. Y solo hasta que llegué a ese momento en el que dije, ok, yo acepté dejar de ser actriz, ¿a qué me voy a dedicar en la vida? Empecé a estudiar, empecé a formarme. Y bueno, y es ya todo lo que hago de dedicarme a acompañar familias a redescubrir cómo se puede vivir en familia, ser una mamá consciente, ser un papá consciente y bueno, todo esto que estoy haciendo. encontraste propósito, Anita. Totalmente. ¿Cómo cambia la perspectiva de un ser humano cuando tiene una motivación real, diaria, de hacer algo por otros? ¿Cómo es ese tema en el mundo espiritual? Lo primero es que es imposible hacer algo por otros si no lo empiezas a hacer por ti. Lo primero era eso, aprender a amarme, a valorarme sin tanta arandela. Yo sentía que yo era valiosa porque había sido actriz y durante años me la pasé diciendo, yo que me ganaba tanta plata, yo que conocí a Marcelo Cezanne, yo que, Ugh, sí, ese ego que te empieza a jugar un poco en contra porque empiezas a sentir que tu importancia y tu relevancia está ahí. Entonces lo primero era empezar a entender, a sanar mi relación con mamá, eso fue supremamente ese importante. punto es De clave, hecho, ¿no? imagínate que acabo de terminar con Penguin Random House de escribir un libro, se llama Mi mamá tuvo la culpa. Es un ¿Qué? libro bien ¿En consciente, pregunta? está en pregunta. Mi ¿Mi mamá mamá tuvo tuvo la la culpa? culpa. ¿Para qué? Porque muchas personas sentimos que nuestros padres son los responsables de nuestra felicidad. Y sí puedo decir que claramente cuando somos pequeños, lo que hagan nuestros padres sí Marca. condiciona y Sí, marca sí, demasiado. sí, sí. Pero ya hay un momento en la vida en que tú tienes que decir, ok, esos son los padres que me tocaron, esos son los padres con los que viví, que Dios en su plan perfecto me entregó, así que había alguna función en eso. Y ya tiene que haber un momento donde tú como adulto empieces a decir, ok, así como tuve un papá y una mamá, también he tenido amigos, he tenido parejas, he tenido hermanos, seres que han condicionado también mi vida y con los que yo puedo empezar a decir, construyo una nueva identidad. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Eh, Primero sané esa relación con mamá, agradecerle, entender que aunque ella no era la mamá cariñosa y tierna, era la mamá que todos los días a las 5 de la tarde, después de estar cociendo, se levantaba a hacernos la arepita con carne, con un amor impresionante. Ah, Y esa era su manera de decir, hija, te amo, mira, toma tu arepita. Levantarse temprano con su café y sorber, hija, levántate para el colegio, era su manera de decir, te amo. Entonces empecé a entender eso y cuando tú te reconcilias con mamá, te reconcilias con la vida. Por eso desde hace 12 años exactamente yo no intento suicidarme. No ha habido más intentos de suicidio, no ha habido más clínicas psiquiátricas. Sigo obviamente trabajando mi, mi sentido y mi propósito de vida a través de lo que hago con la gente. Ahora ustedes se van y yo tengo 2 sesiones acá y esto es maravilloso. ¿presenciales? Sí,
Qué Sí, dicha, ¿no? hago muchas virtuales, pero es delicioso poder acompañar a las personas en sus procesos. Trabajo muchas mujeres en crisis, muchas mujeres que a los 40 años dicen, Ana, hoy tengo toda la plata del mundo, me lo gané todo. Tuve un novio que me propuso matrimonio a los 30 y dije que no, y hoy estoy en crisis, pero entonces trabajamos también su propósito, su sentido de vida, ordenar su sistema. Trabajo mucho con jóvenes en crisis emocionales y trabajo mucho pareja. Mucho pareja. Entonces, hoy mi vida tiene otro sentido, Marce, absolutamente Qué diferente. dicha. Me da risa hoy cuando dicen Ana María Hoyos, actriz. No, yo ya no soy actriz. Puede que esté, soy artista por nacimiento, pero pues yo hace 26 años estoy retirada. Es muy raro. La gente todavía me reconoce en la calle, pero, y se los agradezco, pero realmente hoy mi valor está en servirle a las familias para que sigan adelante y soy muy feliz con el propósito que cumplo. Hablemos de esa parte espiritual, Ujú, ¿vale? Porque tú fuiste a terapia, primero como mucho, paciente, pero paralelamente te ibas formando, que eso me parece interesantísimo. Voy como paciente a terapia, pero voy estudiando cosas de total. manera paralela. Y la tercera pata de ese trípode, que es Dios, que es la parte espiritual. ¿Cómo empiezan esos tres elementos? Lo que recibes en terapia, lo que empiezas a estudiar y la parte espiritual a hacer mella en tu vida de manera positiva, ¿Sabes qué es lo lindo? Que cuando tú tienes tan presente en tu vida a Dios, no como una creencia, como una porque yo sé que fuerza. todo el mundo dice yo creo en Dios, pero creer en algo te da la opción de creer o no creer. Claro, Para mí Dios es una certeza. Cuando tenemos la certeza de que existe un ser supremo encargado de crear, de administrar, de darnos la pedagogía de la vida se hace más fácil de vivir. ¿Qué quiere decir? Tú entiendes que hay un propósito en todo lo que sucede. Entonces, cuando tú aceptas todo lo que sucede, eh, te vuelves un aceptador profesional. pero Para una mí dicha, es una es delicia. una dicha. Marce, yo encontrarme en los últimos años de mi vida que todo lo que sucede, por difícil que sea, ahora yo te decía, es mi gran trabajo, porque a mí me queda difícil las dificultades. ¿Por qué? Te explico. Yo soy de las personas que alguien está muy enfermo y yo no rezo para que siga adelante, ¿me entiendes? Dios, si es tu voluntad, es perfecto. Entonces, la sensación de mis hijos y de mi esposo y de mi familia es, mami, tú renuncias muy fácil a todo. Yo entiendo que si a mí me llega una prueba, claro, yo la trabajo un poco, pero no voy a ir más allá de lo extraordinario porque para mí existe una voluntad divina y para mí es perfecta. Lo Eso que, es muy difícil para la sí, gente un entenderlo. momentico, porque eso lo llaman algunos expertos también, que es un concepto muy difícil de entender y de aceptar, que es la divina providencia. Hay un Dios a cargo, hay un ser, hay una fuerza, hay una Y yo energía no a dudo de cargo, su plan. y entonces esa divina providencia a lo mejor es un accidente, a lo mejor es Claro, algo raro que uno dice, claro, pero es un ¿por qué? terremoto, es una guerra. O Sí, sea, yo no concibo que a Dios se le haya salido nada de las manos. Entonces, para mí, Putin es tan válido como el Premio Nobel de la Paz. Eso es muy difícil de muy entender para las difícil y de personas, aplicar. porque la gente dice, no, ese es el demonio. Tanto, todo, nada se le ha salido de las manos. Entonces, claro, en mi terapia, eso me ayuda mucho a acompañar a las personas, pero también confronta mucho a las personas, porque yo siempre trabajo la aceptología, la capacidad de aceptar, esa capacidad de entender que nada de lo que nos sucede no está en el plan. Pero no aceptar por aceptar, es No, y aceptar no es aferrado, resignación. aceptar aferrado a una voluntad divina, que es algo demasiado allá arriba que Sí, muy poco lo podemos entender, exacto. este, pero con una fe Inquebrantable, inquebrantable inquebrantable. y unos Es más, valores que aparecen ahí que garantizan por lo menos herramientas para afrontar la vida desde otro ángulo. ¿y sabes qué pasa? Como yo tantos años de mi vida rechacé la vida, valga la redundancia, mi familia, mis hijos cercanos siempre piensan que es que yo quiero renunciar a la vida, que yo me quiero ir rápido, que yo cuando alguien se muere estoy pensando, ay, qué rico que se fue, casi que como un acto de envidia. Ujú. Pero es que para mí la muerte no representa lo que para mucha gente representa. Yo realmente he ido comprendiendo que la muerte, en estos días tuve una invitada en mi podcast que decía, es el parto
para seguir una vida mejor. Y como yo tengo una fe inquebrantable de que existe un Dios que tiene todo planeado, sé que cuando se termine acá sigue mi proceso. Entonces, no le tengo miedo a esa parte. Entonces, por eso las enfermedades no las veo como un gran problema y no lucho profundamente por evitarlas o por sobrevivir a cualquier manera. Yo entonces no soy la persona que más de acuerdo está con que la gente se haga tratamientos desgastantes donde pierden la vida, sino que digan, ok, me quedan 6 meses de vida, ¿cómo los voy a vivir? ¿Cómo los voy a vivir? ¿Cómo voy a aprovechar para pedir perdón, para estar unido, para seguir, para disfrutar? Pero a lo mejor desde ese lugar, con perdón, con liberación, con Ah, no, 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 las tranquilidad, se sanaciones que he sana. tenido, ay, no, no te las Esa es imaginas. la antiestrategia. Como Totalmente, dicen porque yo sí te quiero en el decir, Tumaco Nariño, no le dé mente a eso. no le dé mente a eso, que eso es así. Vívalo. Y es más, he logrado acompañar a tantas personas en sus últimos momentos que logran hacer procesos de perdón que no tenían pensados, que en lugar de estar luchando contra, lo que dicen es, ok, me entrego al amor, pido perdón, acerco a esta persona, la llamo, soy capaz de dejar a un lado al ego y se logran unas cosas que puede, no siempre, es que siempre creemos que la persona se sane es la Sí, solución, a veces o es el llegar a fin. algún lugar específico, Y ¿no? llegar al momento en que te vas, pero en paz. Eso para mí es lo más lindo. Entonces yo creo que este tema que tú me preguntabas de la espiritualidad con la parte terapéutica, yo sé que Es un soy una terapeuta, que no soy para todo el mundo, okey, porque justamente tengo ese concepto de la vida tan claro, pero quien está conmigo sí veo que logra unos resultados hermosos, sobre todo las personas que logran tres grandes virtudes. Estar felices como un acto no de permanente alegría, sino de una aceptación absoluta de que la vida es así y que yo no tengo por qué estar negándome las posibilidades que tiene la vida. Segundo, personas en paz con buenas relaciones, que logran que si llegaron acá por un divorcio, terminan teniendo relaciones tranquilas y fluidas con sus exmaridos, qué mejora propósito. maravilloso. Y algo muy importante, personas que entienden que la vida tiene un sentido cuando tú empiezas a servir a los otros. Ahí, y tú lo sabes. Y ahí está la Ahí es donde clave. la vida toma sentido y ahí es donde hay trascendencia. Claro, en estos días hablaba con un amigo que no es tan creyente, que es Ajá, escéptico. Me decía, claro, para ustedes los creyentes, específicamente yo que soy cristiano, lo digo, claro. Y lo sabemos y y está muy respeto bien. cualquier otra tendencia. Me decía, es que ustedes, la ventaja de ustedes es que a ustedes los creyentes todo les sirve. Y yo decía, pues es el mayor halago que me has dicho, Claro. todo me sirve. Salió el proyecto, gracias. No salió, por No algo será. salió, sí salió, Sí. voy ajustándome en el día a día, en el segundo a segundo a lo que va pasando, pero eso requiere un trabajo, Anita, un trabajo que tú has hecho primero, como dijiste tú, para ti, para tener herramientas, pero en función de servir al otro. Inclusive te voy a comentar algo en el tiempo que nos queda, pero creo que es importante. En todo este proceso me pasó algo. Dejé de, voy a utilizar la palabra desear, dejé de aspirar a cosas grandes. Un poco porque al principio hablábamos, cuando tú tienes demasiados sueños y deseos, se vuelven un poco un limitante para esta felicidad de la que yo te Y la hablo. expectativa, Sí, porque tú dices, si no me la gano el casting, no estoy feliz. Si no me gané esta plata, no lo logré. Entonces yo empecé como a bajar mucho mis expectativas y empecé a decir, amor, pero disfrutemos esto. Ay, que cambiamos de casa, pero si esta casa es divina, cambiemos de carro, pero no importa. Y el año pasado dije, oye, me está pasando algo, porque también la vida se disfruta en la medida en que tengas como ese picantico de estar, oiga, qué rico, planeemos un viaje para, ay, nuestros hijos van a estudiar aquí. Entonces yo sí había perdido un poquito como el goce, el disfrute de las cosas pequeñas porque me había vuelto muy a aceptar la vida tal y como viene. que es un extremo. Yo ya me estaba yendo al Sí, de, extremo, en el que ya nada tampoco me, ¿sabes? Que yo pasé de ser una persona demasiado emocional, que subía demasiado o bajaba demasiado, o sea, yo estaba en el éxtasis total o en la depresión absoluta, y pasé a ser muy neutra. Entonces, nada me daba ni tanto frío ni tanto calor, pero descubrí que eso me hizo aburrida para estar con los demás. Y uno también tiene que ser un ser humano agradable con el mundo. claro. Entonces me pasaba que me daba lo mismo estar acá o ir a una finca, estar con mis hijos o no estar, porque también aprendí a desapegarme,
que es un acto difícil. Muy difícil, Marcelo, muy difícil, desapegarte del dinero, pero es súper sanador revitalizante y para el sanador. corazón cuando uno se desapega de Claro, verdad, no desde la frialdad, no desde no me importa, pero exacto. sí nos vemos cuando podamos. Inclusive empezó a pasar algo muy especial. Yo tuve a varias personas en consulta que han perdido a sus hijos, por ejemplo, y eso empezó a hacerme una pregunta, ¿y si mis hijos algún día faltaran qué? Y empecé a decir, ok, lo acepto como voluntad de Dios, y si Dios les evitó vivir, y yo empecé a decir, ¿qué? Tampoco O hasta sea, estoy allá. llegando a esos niveles en donde sí me estoy preparando hasta para que si mis hijos se van, yo no sienta un dolor tan profundo. No, ¿Es eso o es la otra estrategia de orar por protección y proteger sí. espiritualmente a tus hijos y de alguna manera, entre comillas, aunque es imposible, Mira, eso me encanta. garantizar su seguridad? Eso es imposible. Por Y eso eso. sí que lo trabajo yo Pero con la por lo gente. menos uno está No ahí, ¿no? porque En la batalla cuántas espiritual. mujeres que no oran y se hacen el rosario todos los días o que van al culto todos los días, sus hijos se han muerto o están en las drogas. Ahí está la Porque es que hay una cosa. voluntad divina. Hay algo. Y si tu hijo necesitaba las drogas para que tú como familia y tú como padre entendieras muchos temas y él hacer aprendizaje, vas Lo a vamos a tener, transitar. lo vamos a transitar. Una cosa para Señor, ir redondeando, porque hay un tema, sobre todo en nuestras sociedades, no hablo solamente de Colombia, de este lado del mundo, que es cada vez que hablo de estos temas, hablamos de estos temas, me preguntan mucho en redes y me dicen en la calle, claro, es lindo lo que hablan de la terapia, pero yo tengo una necesidad económica que no me permite ni siquiera pensar en una terapia de qué. Estoy rebuscándome el pan para mi hijo y estoy pagándole a una chica de 15 años 10 lucas para que me lo cuide mientras yo voy. O sea, esa realidad ya está, no se puede cambiar. ¿Cómo aplicar todo esto para que esa persona diga, ok, me la voy a jugar con lo que está diciendo Anita o tal terapeuta, a ver si me la juego por otro lado y a partir de ahí cambio esa realidad? Hablo casi que exclusivamente económica. me encanta. Ah, Mira, si hay una algo vaina que yo tengo rápido, guardada si hay ahí. algo rápido que Dios te da respuestas es en lo económico. Y te Ok, lo voy a explicar con dale. tres Y vamos a cositas. redondear ya por Vamos a aquí el redondear. tema, que es interesantísimo. Mira, hagas lo que estés haciendo. Trabajes en una panadería. Trabajes cogiendo la basura de tu ciudad. Sí, O trabajes siendo el abogado más prestigioso de este país. Si tú no te levantas con esa sensación de gratitud por lo que haces, jamás serás exitoso ni te llegará dinero. Es decir, yo tengo que valorar y agradecer lo que hago. Y a veces no hago exactamente lo que me gusta, pero tengo que aprender a amar lo que hago para que lo que hago sea tan fructífero que logre tener resultados. Entonces, desafortunadamente estamos llenos de personas que se levantan maldiciendo ir a trabajar. Tú no puedes maldecir el trabajo. Y yo te voy a decir una cosa, o Marcelo. sea, desde ese Te voy a punto, decir una cosa, Marcelo. Tú has sido tema de conversación en esta casa muchas veces y te voy a explicar por no qué. me digas Sí. eso, Y le voy Dios a decir por qué mío, voy a utilizar eso. por favor. Le voy a decir por qué. A ti tú has tenido cargos súper importantes y otros que no son tan Sí, sí, relevantes. sí, es Y verdad. se nota que nunca desprecias ningún trabajo. Y se los he dicho a mis hijos siempre. Miren a Marcelo. Marcelo está tan contenta en esta emisora que no es la más famosa como en RCN, la Casa de los Famosos, o en Bravísimo en esto. Y a ti se te nota que tú siempre le dices, Dios, si me llegó, gracias. Y se te nota, y acá estoy viendo al camarógrafo diciendo que sí, porque si haces, y me emociona, porque tú eres una persona que lo que haces, lo haces con gratitud. Y eso es lo que nos tiene pobres en estos países, que aquí maldecimos al empleador que nos da trabajo, porque aquí maldecimos el puesto de oficina que tenemos para trabajar. Si tú te levantas todos los días diciendo, Dios, si aquí me quisiste poner hoy y hoy puedo tocar un ser humano con lo que yo hago, lo voy a hacer bien. Las personas de la basura, Dios mío, qué trabajo tan fuerte. Durísimo. Pero ellos vienen acá y yo los veo sonriendo. Yo digo, wow, qué maravilla. Y estoy segura que esa persona algún día encontrará a alguien que le diga, wow, tú lo haces tan bien que vas a poder dirigir esta operación. Y ahí es donde la vida te empieza a escalar hacia otros niveles. Entonces, lo primero es, ama lo que haces, así no sea exactamente lo que te Sé fiel gusta. en lo poco, Sí. sé fiel en eso Y que acepta tienes. lo que si estás ahí, la vida no te va a poner donde no tengas que estar. Y tú a veces rechazas por ego, pero es que queda muy lejos de mi casa, pero es que qué mamera esa persona.
¿Por qué la vida te puso ahí? Pregúntate. Entonces, lo primero es no rechaces el trabajo que tienes. Levántate todas las mañanas diciendo, ok, no es exactamente donde yo quisiera estar, Señor, pero voy a hacerlo de la mejor manera. Que te aseguro que vas a conocer a la persona, Algo se va a mover, algo se va a un mover porque lo sentir, estás un haciendo de contacto. forma incondicional. Segundo, escúchame esto tan importante. Una vez estés en lo que estás haciendo, da lo mejor de ti. Que todas tus habilidades y todas tus capacidades se pongan al servicio de lo que estés haciendo. Hombre, yo soy el mensajero, pero voy a ser el mensajero más proactivo de mi oficina. Y voy a Voy a, saludar, y voy a sí, decir, bueno, ¿cómo ¿y está? sabes Aquí qué pasa? voy. Que a la gente le agrada trabajar contigo, que la gente dice, oiga, se fue tal persona, me gusta, pensemos en Jorge para esto. Entonces, que pongas tus habilidades al servicio del trabajo. ¿Tú quieres dinero? Pon lo mejor de ti, da lo mejor de ti. Y eso, por eso sí te digo que tú has sido tema de conversación. Yo siempre a mis hijos le digo, miren a Marcelo todo como lo hace. Es que a ti se te siente la pasión, a ti se te siente la emoción. Y yo estoy seguro que hay trabajos que te han sabido, perdón, literalmente, a mí. Pero, pero tú dices, acá estoy y si me llamaron es porque yo tengo las capacidades para hacerlo, voy a dar lo mejor de mí. Y lo tercero que me parece supremamente importante es tú no puedes querer algo mejor si no valoras lo que tienes. Yo siempre les digo, yo quiero cambiar de carro, pero si me la paso diciendo, es que este cacharro que tengo, No, este es el que me maldito está carro, llevando, exacto, es el que nada, tengo yo tengo hoy un Renault 4, ay, mi cacharrito divino, y te lo va a poner cuido. divino, hermoso, maravilloso, te va a cambiar las llantas, precioso. Gracias por los años que me has llevado. Ahora sí puedo pensar en el Ok. Mercedes-Benz. Pero es que nos la pasamos desprestigiando, tratando con desprecio lo que estamos haciendo. Así nunca llegará la riqueza, nunca Yo le llegará la añado un riqueza. cuarto elemento y es la ofrenda. Es despegarse. Y a lo mejor usted me dice, sí, pero yo no tengo para ofrenda. Sí, una empanada se ha comido usted en la calle y si llega el Ah, pero habitante es que de hay una calle, cosa, la ofrenda no solamente es por económica, puede eso, ser a través del servicio o una escucha. o de una escucha. Escuchar una historia de alguien o partir esa empanada. No tengo plata para darle a este muchacho, pero no puedo, o sea, renuncio a Vale. la mitad, come tu empanadita, compartamos. O sonríele. La Es que miren, amabilidad, a mí me parece muy peligroso y en esto vamos a tener una diferencia tú y yo. Yo no estoy de acuerdo con la limosna, te soy muy honesta. que Te lo doy con y lo has respeto analizado. y te voy a decir por qué lo he analizado. Para mí es un acto un poco, ojo con lo que voy a decir, espero que sea bien entendido, de prepotencia espiritual. Escúchame por Ok, qué lo digo. se ve bien. Es, pobrecito, tú no tienes con qué, ven, yo te doy, que yo sí estoy en una posición más. Yo a esa persona le puedo decir, ven, si yo te traigo una bolsa de bombombones, ¿la venderías? Y le estoy diciendo, tu potencial de trabajo es este, Claro. te lo voy a entregar. Yo les voy a decir a ustedes, ¿cuántas personas que ustedes llevan años dándole limosna en una esquina han mejorado su estatus de vida? Ninguna. Yo creo que todos nosotros tenemos en la mente un pordiosero que está en una esquina, que toda la vida lo hemos visto en esa esquina. Ese es Tú un puedes decir, tema yo sé que es un tema y complejo, larguísimo Sí, y y para profundísimo. terminar para mí, cada persona tiene un potencial. Yo prefiero sonreír. Yo siempre bajo el vidrio, me está limpiando. Venga, ya cambió el trapo, ya hizo tal cosa. ¿Usted qué está haciendo para vender mejor? O sea, Súper realmente, válido. ¿por qué no ayudarle al otro a que tenga su potencial al máximo en vez de decir, eres tan poquita cosa que con dos Sí, mil pesos sí, sí, yo te es calmo verdad. el hambre de 10 Es minutos? verdad. Lo que Pero pasa es bueno, es que muy a respetable. veces el hambre es, No, yo sé, a y ve- yo no he a ve- dejado de dar nunca un pan, exacto. A- pero el a- pan te soluciona 10 minutos. sí, ¿Y el día a día qué? el pan puede venir con una conversación, el pan puede venir como un pretexto para hablarle de Dios, el pan puede Sí, venir, sí, acompañar el pan, no simplemente dar el pan y ya, sino como un primero acto dar, de tan bueno yo, exacto, que es un riesgo y es una línea muy delgada muy delgado. de, peco y rezo y empato, ¿no? Yo soy tan bueno, Sí, yo soy tan bueno. De todas maneras, es un tema que puede quedar en punta, en punta porque es muy interesante y tiene mucho que analizar. mucho. Pero mira que así uno esté no tan de acuerdo con el otro, se puede dialogar, se puede escuchar, porque a lo mejor en esta conversación donde tenemos puntos de vista Diferencias. diferentes, producto de un análisis, no algo que se me ocurrió anoche, ¿no? Sino que tú lo has estudiado, yo lo he estudiado a mi manera, pero podemos estar en un lugar
conversar del tema y eso debe ocurrir en política, en religión, en deporte. Uno puede no estar de acuerdo, respetar lo del otro, pero sobre todo abrir esas orejas a ver qué le aprendo al contrario, entre comillas, el contrario. ¿Y sabes A qué? ver qué le aprendo al que piensa diferente. Se nos fue el tiempo. Y poner en práctica. Redondea Para mí, lo que la quiera vida decir. se basa en resultados. Tú Ok, no eres lo que piensas, tú eres lo que haces. ok. Ojo con esto. Sí, señora. Yo pensé muchas veces acabar con mi vida, pero hoy estoy viva. O sea que Ujú, no fui lo que pensé, soy lo que hoy hago. Y creo que los resultados hablan por ti. Por sus frutos los conoceréis. exactamente. Yo puedo decir muchas cosas, pero en mi vida diaria, ¿cuáles son mis resultados? Y eso es lo que quiero que cada persona que vea este podcast diga, ok, yo empecé mi vida con unas características, pero tengo una capacidad de generar nueva identidad. Y mi nueva identidad es valiosa en la medida en que mis resultados son valiosos. Hoy veo mi relación de pareja, wow. No quiero decir que tengo una relación perfecta, pero Dios mío, lo que construimos después de tanto dolor. Tengo la relación con los hijos sana, Divina. después de pedir un perdón impresionante. Imagínate esto como a Miguel fue tan fuerte, del daño que les hice a mis hijos, etcétera, etcétera. Mi economía es muy buena y se Gracias a nota y Dios. se ve y lo veo en la cuenta bancaria. Mis relaciones con los demás es supremamente valiosa. Entonces, ¿cuáles son tus frutos? Ahí es donde tú lo ves. Pero lo que sí te quiero decir es que todos los días me levanto diciéndole a Dios, estoy al servicio. Por eso un podcast, una sesión, una conversación con una persona, para mí siempre es la posibilidad linda que me da Dios de haberme conectado con esta información para poder hablar y dejar un mensaje como el que tú dejas todos los días. Se nota que te admiro, ¿no? No joda. Lo admiro un montón. Tan La lindo. cobija. Pero sobre todo, como tú dijiste, gratitud, Mm, porque abres tu corazón, porque te ríes, lloras, subes, bajas, pero cuentas tu historia con propósito. sí, señor. No para llamar la atención, No, sino para que esto impacte a alguien que nos vea ya a través de este podcast bravísimo, sin tapujos, y pueda agarrar cositas de ahí y disfrutarlo. Por favor, un bravísimo gigante para Anita Ollo. Gracias, Anita. Te quiero, gracias. ay, los quiero mucho y gracias, gracias por estos espacios, son muy valiosos. Bravísimo sin tapujos, el podcast en plataformas digitales.